A todos muy bienvenidos en esta mañana a la casa del Señor. Mi hermano, en este último mes, febrero y principios ahora de marzo, me he visto sorprendido por un conjunto de noticias un tanto inquietante. Una de ellas es esta que os pongo. Decía la noticia que Mas Lucado, conocéis a Mas Lucado, bueno, es un escritor muy famoso, ha escrito un montón de libros, muy conocido en el ámbito, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, en todo el mundo. Pues él fue invitado a una congregación en Washington para dar una meditación de la palabra. Cuando la dio, inmediatamente dentro de la propia congregación de esa iglesia surgió pues, una corriente bastante fuerte de crítica hacia esta persona, hacia Mas Lucado, y sobre todo también hacia la dirección de la propia congregación, de la propia iglesia, de que cómo Mas Lucado había sido invitado con la trayectoria, con la línea de pensamiento que Mas Lucado tenía con relación a ciertos temas y a ciertos colectivos, sobre todo colectivos LGTBI de la congregación y demás. Mas Lucado en el 2004, por lo visto, pues, redacta una serie de conferencias, una serie de predicaciones y bueno, se identifica evidentemente con la línea tradicional bíblica del no respaldo al matrimonio homosexual ni a la práctica homosexual. La presión de la congregación en sí, de todo lo que podía venir, provocó que Mas Lucado pues, redactara una carta de disculpa a la congregación. Y aunque en esa carta de disculpa, bueno, él se disculpa por haber tal vez sido muy agresivo en aquel entonces a la hora de especificar, a la hora de hablar de estos colectivos. Sobre todo, da a entender, evidentemente, de que él sigue manteniendo esa línea de pensamiento tradicional bíblica, es decir, de que él no acepta el matrimonio homosexual y demás. Pero lo que sí más me llama la atención en esa carta es una de las frases que se colocan en el texto, porque realmente llama muchísimo la atención a cualquier creyente. Es decir, no hace falta ser un teólogo para realmente darte un poco no sé, a extrañarte, ¿no?, la respuesta del hermano. El hermano dice que las personas LGTBI, cuidado, dice, son hijos amados, eso es la redacción de la carta, son hijos amados de Dios porque fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Y me sorprende enormemente, mi hermano, me sorprende enormemente que a estas alturas un hombre con tantos libros, con tantos devocionales, con tanta inspiración, con tanta teología, con pastor de una mega iglesia en Estados Unidos, es decir, que algo tan esencial como la diferenciación entre ser criatura de Dios y ser hijo de Dios no la tenga. O no la exprese, o la haya tenido en un tiempo, pero ahora ya eso no se tiene. Me llama poderosamente la atención eso. Todos somos criaturas de Dios, hermanos, pero no todos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios a través de la fe en Cristo. Él, a través de esa fe en Cristo, eso nos da potestad, nos da derecho, dice Juan, de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Pero no por ser una criatura creada a imagen y semejanza de Dios, pues se puede catalogar a una persona o un colectivo determinado como hijo de Dios. Me parece asombroso. Me parece asombroso, mi hermano, que en este mes de marzo pues han aparecido otras dos noticias también junto con más, os podía haber puesto 2 o 3 más, pero realmente la he resumido en estas por lo llamativo que son. Una de ellas es que en la Universidad de Nueva York, la Universidad de Educación,
un joven por un Twitter simplemente donde manifiesta en ese Twitter de que, literalmente, un hombre es un hombre y una mujer es una mujer, automáticamente le han dado de baja de la universidad. Es decir, el rector, fijaros bien, os voy a leer la parte baja de lo que es la noticia, dice, la institución universitaria supuestamente alegó que las publicaciones en redes sociales ponen en duda la capacidad de ese estudiante, del estudiante, para mantener un ambiente en clase que proteja el bienestar mental y emocional de todos sus estudiantes. Es decir, que la manifestación de ese estudiante diciendo que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer, eso crea ya una inestabilidad emocional en el resto de los educandos, en el resto de los estudiantes, de tal manera que a esa persona realmente hay que sacarlo de ese contexto, porque daña, porque emocionalmente e intelectualmente puede dañar realmente al resto del colectivo de estudiantes. Realmente increíble. Increíble, mi hermano, esta tercera noticia de que la agencia de adopción de niños más grande de Estados Unidos, evangélica, las hay también católicas, pero evangélicas, pues el titular es en esa ondea la bandera arcoíris. ¿En qué sentido? En que si en años atrás se habían posicionado y la lectura bíblica, la interpretación bíblica, la doctrina bíblica, a la hora de la adopción era para familias realmente heterosexuales, pues con el paso de estos meses y de estos últimos años ha ido cambiando. Sobre todo ante la presión gubernamental, ante la presión de ciertos estados y sobre todo ante el posible corte del grifo económico de subvenciones, han provocado que realmente esta situación pues se haya ido poco a poco estudiando, hasta que han tomado la decisión de una forma colegiada, evidentemente, de dar apertura a que parejas homosexuales también puedan adoptar niños. Pero claro, el comentarista dice algo muy importante. ¿Por qué esto se produce? ¿Por qué una entidad evangélica de tanto peso, de tanto renombre, pues se provoca el cambio en ella? Claro, y es que resulta que esta entidad manda hacer una encuesta. Y en esa encuesta se recoge la impresión de los evangélicos en Estados Unidos y un porcentaje, no te puedo decir ahora exactamente, en el artículo viene, no sé si un 60 y tantos por ciento, un 70 y tantos por ciento, creen o no tienen ninguna objeción a la hora de dar un niño en adopción a una pareja homosexual. Claro, cuando esta entidad ve la encuesta, automáticamente inclina de forma favorable su decisión hacia ello. ¿Por qué? Porque entiende que la gran mayoría, o un porcentaje muy alto del pueblo evangélico realmente está dentro de esa opinión. Tremendo, mi hermano. Tremendo. Mi hermano, no sé tú, pero me preocupa enormemente la atmósfera de intolerancia o de persecución a veces que se está formando y que probablemente nos va a tocar sufrir de una manera u otra en un tiempo no muy lejano, no muy lejano. Y no solamente en Estados Unidos, sino en España. No solamente en comunidades como Madrid, sino en comunidades como la nuestra o en ayuntamientos como el nuestro. Evidentemente que sí. Y me pregunto, mi hermano, me he hecho esta pregunta durante toda esta semana. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a defender nuestras convicciones, incluso aunque resultara muy costoso? Hermanos, ¿estaríamos dispuestos a mantener nuestros principios, incluso si eso implicara perder? ¿Serían revisados o cambiados nuestros, no te voy a decir estatutos, pero sí nuestros principios doctrinales, nuestras bases de fe, nuestras ideas básicas, nuestros principios fundamentales basados en la palabra? ¿Cambiarían, mi hermano, por mantener favores, influencias o incluso hasta subvenciones? Mi hermano, nunca es más actual la advertencia
del escritor de la carta de los Hebreos. En el capítulo 2, versículo 1, dice la palabra: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Léela conmigo de nuevo otra vez. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermano, la palabra griega que se traduce por deslizar es parareo, que quiere decir literalmente fluir a través de. Fluir a través de. Son distintas imágenes las que podemos utilizar para hacernos una idea realmente de lo que la palabra de Dios quiere decir con este término, con esta palabra. Deslizarse, fluir a través de. Podemos utilizar la figura de un líquido contenido en una vasija determinada, pero esa vasija tiene un problema. La vasija tiene una serie de agujeros, tiene una serie de grietas, de tal manera que poco a poco va perdiendo el líquido contenido. El fluido se va perdiendo poco a poco, de una forma a veces imperceptible, pero cuando nos damos cuenta realmente la mesa o el mantel, el recipiente donde está apoyándose esa vasija realmente va recibiendo ese líquido porque ese líquido se está perdiendo realmente de la vasija. Está fluyendo, se está deslizando a través de. O podemos encontrar el mismo término en la idea de la deriva de un barco que está sostenido, aguantado, agarrado en un determinado punto del muelle, pero por una serie de circunstancias se desenreda, se quita de ahí, se quita el nudo de tal manera que el barco empieza a desplazarse, a irse, a derivar en una dirección indeterminada, de tal manera que al final pues termina perdiéndose de la ubicación de donde estaba. O bien un anillo muy valioso que por un descuido determinado, pues una persona lo pierde porque se desliza del mismo. O bien un corredor de larga distancia que pierde la trayectoria original y se desplaza hacia otra, descuidándose su camino. La idea, mi hermano, de esta palabra consiste en que estemos bien anclados. En que estemos bien anclados con una fuerza tal, de tal manera que aquello que se nos ha enseñado, aquello que se nos ha mostrado, aquello que realmente hemos sido convencidos, pues que realmente permanezca en nosotros de tal manera que ya pueda venir lo que venga, nosotros estemos bien sujetos. Tu vida, tu familia esté bien sujeto en la misma. Aunque cada caso, mi hermano, puede ser diferente a la hora de deslizarnos, la palabra de Dios nos aclara nos da una razón, nos da una explicación de una posible causa que puede originar y de una posible también, un posible remedio para el mismo. Fíjate bien en el texto que porque es la falta de diligencia en atender las cosas que hemos oído lo que realmente puede ocasionar preferentemente ese deslizamiento en nuestras vidas. Dice la Escritura, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y si te fijas bien el texto, hace una diferenciación entre oír y atender diligentemente. Te está indicando, te está exhortando a que de forma diligente, de forma precisa, atenta, preste muchísima más atención a aquello que realmente has oído. Hay una diferenciación entre lo que se oye y lo que se atiende diligentemente. Mira, te voy a poner un ejemplo en este cuadro. Ahí puedes ver con claridad lo que es oír y lo que es atender o prestar atención de una manera diligente, de una manera muy sencilla. Es decir, uno de los cervatillos puede oír, puede percibir el sonido, puede percibir, pero no le presta más atención. O sea, no modifica, no cambia, no reestructura todos sus sentidos hacia
el objeto determinado para intentar de percibir, de traer más información y para ver si realmente es un auténtico peligro o no y mantenerse en un estado de alerta o no. En cambio, si te fijas bien en los dos laterales, los dos están mirando, los dos están muy atentos, los dos están prestando diligentemente atención porque realmente lo que han oído y lo que están viendo no les gusta nada en absoluto. Hermano, ¿cuánto necesitamos oír? Y oír, dice la palabra, oír está hablando del Evangelio, está hablando de la palabra realmente de Dios. Y es que hoy en día, mi hermano, más que en ningún otro momento necesitamos que esa buena palabra sea escuchada, sea retenida, sea atendida detenidamente, sea puesta en práctica, no solamente por todos vosotros, sino preferentemente también por nosotros, por los siervos de Dios, porque nos llevamos cada sorpresa. Porque nos llevamos cada sorpresa. Y mi hermano, de que no haya deslices, a fin de que realmente no haya un cambio de rumbo, un cambio de idea, un cambio de creencia, una modificación en la base de fe, en algunos matices que realmente son imprescindibles, bases fundamentales, piedras fundamentales, pero que pueden dejar de serlo con el paso del tiempo y con el deslizamiento de nuestros pensamientos. Los israelitas tenían que pintar los mandamientos en las puertas de sus casas, en los dinteles de las casas. En su ropaje también llevaban textos que le hacían ver la importancia de mantener constantemente la palabra de Dios. Repetían la palabra de Dios a sus hijos de una manera constante. Así el Señor se los indicaba. Y como el salmista, mi hermano, debían de meditar en la palabra de Dios, como nos dice el Salmo 1, 2, de día y de noche. Y también el autor de Hebreos, con más diligencia, nos dice que tenemos que meditar en la palabra de Dios. Que tenemos que hacer lo mismo, mi hermano. Que tenemos, por tanto, que es preciso, por tanto, con más diligencia, prestando más atención, invirtiendo más tiempo, invirtiendo más reflexión, más meditación, intentando que la palabra realmente vaya entrando más en nuestras vidas, vaya entrando más en nuestros valores, vaya entrando más en nuestros horarios, en nuestra cotidianidad, en nuestras rutinas, que cada vez realmente vayamos madurando, nos vayamos perfeccionando, que realmente nos vayamos haciendo hombres y mujeres realmente curtidos, maduros, que dejemos ya la leche sencilla, espiritual, inicial, y vayamos ya comiendo realmente una comida densa, una comida más fuerte, más preparada tal vez para las situaciones a las cuales nos vienen. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Hermanos, no sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. No sea que te resbales. No sea que se resbale tu vida y tu casa, tu iglesia, tu ministerio, tu servicio. Todos estamos realmente expuestos a ese peligro. Está expuesto en peligro un creyente concreto, un ministerio concreto, un pastor concreto, una congregación concreta, un servicio específico que esté trabajando durante años. Prestad atención a las cosas que has oído, no sea que te deslices. Hermanos, en esta mañana vamos a meditar con la ayuda del Señor la radiografía de un siervo que no va a prestar su servicio con diligencia, no en esta última parte que nosotros vamos a trabajar, sino que se va a deslizar, tristemente va a deslizar su vida. Vamos a aprender de él algunos elementos de ese deslizamiento, algunos elementos que pueden provocar realmente el deslizamiento. Vamos a leer este pasaje de Segunda de Reyes 5, del 20 al 27, donde vamos a encontrar preferentemente algunos personajes muy conocidos por nosotros, Eliseo, muy conocidos como por ejemplo Naamán. Hace muy poquito tiempo estuvimos hablando de este personaje, un sirio, que es un capitán importante, destacado, pero con un problema
muy dañino, muy perjudicial en él, que era la lepra, que, bueno, va a Samaria ante el anuncio realmente del profeta que hay allí en Samaria, que es Eliseo, y la posibilidad realmente de una sanidad en él. Tiene el encuentro con el profeta le manda realmente que vaya 7 veces al Jordán y que se sumerja, y él en principio es reacio a esa idea, un hombre orgulloso, acostumbrado a mandar, con riquezas. Hombre, no hay ríos realmente en Siria donde yo me pudiera haber metido 7 veces, ¿no? Me pudiera haber bañado y no tengo que venir hasta aquí y meterme realmente en el fangal que es el Jordán. Sus criados le hacen reaccionar. Le dice, hombre, ya que has venido hasta aquí, Señor, ¿qué más te da realmente hacerle caso? Hazlo, no vas a perder nada. Y él lo hace. Y a la 7ª vez nos dice la palabra que su piel se convirtió en una piel de niño, limpia. El Señor había obrado el milagro. Este hombre está tan generoso que independientemente de ese cambio profundo en él a la hora de la adoración, dejando sus dioses paganos y dando un paso hacia el frente de testimonio de que realmente iba a adorar al Señor, a Jehová de los ejércitos, pero está tan agradecido que como viene cargado de riquezas, porque está acostumbrado realmente a que los favores se suplen con favores, es decir, pagando, pues intenta por todos los medios de que Eliseo reciba un beneficio. Reciba plata, oro, vestidos, alhajas. Pero el profeta lo tiene claro. El profeta sabe que no es el momento, que hay una necesidad tremenda en Samaria. El profeta es consciente de que realmente la intervención ha sido poderosa y divina, de que él no ha tenido nada que ver, él es un simple mensajero, un simple profeta de él, del Señor, y que toda la gloria se la merece el Señor y que él no era digno realmente de esas riquezas, y rechaza el tomar algo. Vive Jehová de los ejércitos que yo no tomaré nada de lo que tú dices. Y a pesar de que este hombre insistió, no pudo realmente convencer ni derribar la firmeza del profeta con relación a este tema. Pero Gieice, el siervo no pensaba de la misma manera. ¿Algún hermano, por favor, que nos lea esta porción? Desde el versículo 20 hasta el 27. Adelante. Bueno, esta experiencia triste de este hombre, un hombre que podía haber tenido un futuro realmente importante, al igual que Eliseo cuando Elías dejó su responsabilidad, pues al ser arrebatado cogió el báculo y cogió realmente la túnica y cogió la responsabilidad de ser profeta. Seguramente Gieice tendría la misma opción con respecto a Eliseo al fallecer él mismo. Pero ¿qué ocurre? Gieice empieza a deslizarse.
empieza a tomar una serie de decisiones en su vida un tanto equivocadas. Vamos a intentar de aprender de alguna de ellas para darnos cuenta la necesidad que tenemos de prestar atención a ciertos elementos. Mira, mi hermano, una de las primeras cosas que tenemos que tener cuidado es con nuestro diálogo personal. Con nuestro diálogo personal. Fíjate bien en el versículo 20 que dice en la palabra, la expresión que utiliza en boca de este hombre es dijo entre sí. Es decir, toda la conversación que aparece ahí es una conversación de pensamientos, es una conversación de ese monólogo interior que este hombre empieza a tener una vez que ve realmente la acción de Eliseo, el posicionamiento de Eliseo y la pérdida de oportunidad que realmente está teniendo lugar, porque está perdiendo la oportunidad realmente de un determinado material, de una determinada riqueza. Empieza rápidamente a fabricar un monólogo, empieza a fabricar una serie de frases, empieza a racionalizar la situación de tal manera, a convencerse en sí mismo de que realmente lo que estaba haciendo Eliseo era negativo, era erróneo, y de que realmente lo que había, el deseo que había en su corazón, era lo apropiado. Había avaricia en él, había un deseo realmente de mejora, un deseo de salir de la situación en la que estaba. A lo mejor estaría viendo de que pasaba el tiempo y que la situación económica, la localización, el ropaje de él, pues no variaba realmente en el trato con un profeta de la categoría de Eliseo. Y tal vez vio, evidentemente, esto como una oportunidad idónea para dar un salto de calidad y a partir de ahí un salto de proyección y cambiar su vida. Cambiar su vida, llenar realmente lo que él anhelaba. Hermano, Giesi se engaña a sí mismo. Empieza a racionalizar su pensamiento, empieza a dar una explicación digna y buena de algo que realmente no lo era. Y es la única manera que tiene para que realmente la acción pueda proseguir, pueda seguir caminando. Hermano, cuidado con lo que pensamos. Cuidado, ya lo estuvimos viendo en el pasaje de Filipenses y me parece que el Señor nos sigue advirtiendo una y otra vez lo mismo. Cuidado, mi hermano, cuidado con lo que permites que entre en tu cabeza. Cuidado con la filosofía, con las creencias, con la línea de pensamiento, con las experiencias de otros. Ten cuidado realmente con lo que fabricas, analiza, piensa detenidamente, contrástalo con la bendita palabra de Dios, contrástalo con la ley de Dios. Intenta siempre que la palabra de Dios sea el fiel de esa balanza, que equilibre tu pensamiento, que amortigüe realmente la cantidad de mentiras, de creencias irracionales que se van introduciendo en nosotros y que si no somos capaces, mi hermano, de parar, de frenar, de analizar, de cribar, hermano, no lo tragamos. Y al final, en cierta conducta impulsiva, pues al final provocamos realmente o hacemos o nos lleva lo que el pensamiento nos lleva. Hermano, si hay alguien que merece una recompensa, podría él pensar, ese somos nosotros. Si hay alguien que realmente está necesitado, ese somos nosotros. Este es un hombre que tiene realmente millones y que debería de haber sido de la manera en que debería de haber sido, es decir, que nos hubiese dado realmente el oro y la plata, y si no es para nosotros, también la hubiésemos podido realmente repartir. No solamente él y yo, sino mucha gente realmente podría haberse beneficiado de esta situación. Hermano, es que este hombre no ha aprovechado realmente la bendición de Dios, porque esto es que yo lo veo claro, lo que este hombre no lo ve. Lo que este hombre dice, vive Jehová de los ejércitos y jura por el Señor que es la voluntad de Dios, que en ese momento no se coja nada, pero yo no veo eso. Eso lo piensa él, pero yo no lo pienso de esa manera. Y empieza a lucubrar y empieza a fabricar y empieza a argumentar, mi hermano, sus propios argumentos, sus propias ideas. Y empieza a convencerse a sí mismo. Y empieza a ver las cosas de una manera completamente diferente a como la ve su Señor, a como la ve Eliseo, a como la ve el profeta de Dios. Y empieza a verlo como una oportunidad que se pierde, como algo que realmente él no puede dejar de desaprovechar ese momento, de que incluso percibe y piensa, interpreta de que Dios está detrás de esa situación.
de que ya se han ido, pero que él debe de hacer algo para parar esa comitiva e intentar por todos los medios de sacar algún beneficio de ese sirio que se ha beneficiado enormemente del Señor. Alabado sea el Señor por ese milagro tan grande y alabado sea el Señor también por la recompensa y por la bendición que puede realmente venir. Hermano, cuidado con los pensamientos, porque el mayor enemigo que tenemos somos nosotros mismos a veces. Nuestra manera de interpretar las cosas y de ver las cosas, nuestra manera de ser tan permeable, tan dóciles a veces, tan flexibles a veces a las opiniones de otros, a las circunstancias que nos puedan rodear, a las filosofías que nos puedan llegar, de tal manera que no confrontamos todo eso ¿con qué? Con la buena palabra de Dios. Si este hombre hubiera confrontado todo lo que había en su corazón, todo lo que se estaba depositando en su corazón y que era una lucha personal que él tenía, que puede que tú no tengas esa lucha ni yo, o puede que sí, o puede que podamos tener otra, pero esa lucha, mi hermano, ese Dios a veces falso que colocamos en el centro de nuestra vida y que no nos damos cuenta y que lo colocamos, mi hermano, si no lo amortiguamos, si no lo dosificamos, si no lo quitamos del medio a través de la buena palabra de Dios, a través del mandamiento de Dios, a través de la sujeción en obediencia a la palabra de Dios, e intentamos de racionalizar, e intentamos de mantener un cierto diálogo, hermano, al final terminamos por convencernos nosotros mismos, que es lo que normalmente hacemos. Y siempre creemos que la razón está en nosotros. Hermano, cuidado con nuestro diálogo interno. Cuidado también, mi hermano, en un segundo punto, con usar el nombre de Dios en vano o cambiar la palabra o hacer, yo diría, cambiar el Evangelio a mi manera, modificar el Evangelio. Tú me dirás, oye, ¿eso cómo sí, lo hacemos? A veces hay textos, hay partes del Evangelio que no nos interesan. Hay partes del Evangelio que no entran en nuestros esquemas, que creemos que realmente están desfasados, que realmente no van un poco en la línea, no van en concordancia con la sociedad. Creemos que realmente no es útil ni es bueno sacarlo, que hay elementos que realmente en una conversación pues no. Y no nos damos cuenta que estamos cercenando y que estamos realmente partiendo del Evangelio y estamos mostrando un Evangelio, pero un Evangelio light. Un evangelio a mi manera o a la manera realmente que la presión de la sociedad o la filosofía de la propia sociedad me está realmente marcando. Me llamaba poderosamente la atención, ¿no?, de este hombre. Oye, que la palabra de Dios, decía más Lucado, que la palabra de Dios en esa carta, oye, que la palabra de Dios no está para herir, decía, para herir a nadie. Y yo pensaba, digo, ¿cómo que la palabra de Dios no está para herir a nadie? Vamos a ver, la palabra de Dios nos dice ella misma en su definición que es espada de doble filo. Entiéndeme, la palabra de Dios es tan maravillosa que tiene una amplitud realmente de acciones enorme, pero una de ellas, en momentos concretos y en casos concretos, está ¿qué? Está el herir, está el penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y dañar nuestras ideas erróneas, dañar nuestros pensamientos incorrectos, tocar a nuestra línea de flotación de nuestro pecado realmente y hacernos ver de que realmente estamos en el error, estamos en el pecado, estamos en la maldad. Y eso duele y eso daña. Eso duele y eso daña. ¿Cómo que la palabra de Dios no está para...? Entonces, ¿qué mensaje es el que transmitimos? ¿Solamente el mensaje positivista? ¿Solamente el mensaje light? ¿Solamente el mensaje agradable a los oídos de una audiencia concreta? Entonces no estaremos predicando el Evangelio. No estaremos predicando el Evangelio. No estaremos predicando el Evangelio completo. No estaremos predicando desde la A hasta la última letra del abecedario de dicho Evangelio. Mi Señor envía a decirte, dice en el versículo 22. Hay una falta de temor, utiliza el nombre de Eliseo en vano, utiliza incluso una terminología espiritual. Él dice, vive Jehová, de que realmente, oye, yo tengo algo que hacer, de que esto lo voy a hacer. Hermano, hay una mezcla entre sus propios pensamientos y la propia filosofía
fabricada de su propio corazón, no voy a decir la filosofía de fuera, de su propio corazón, que realmente la mezcla con partes de la palabra para tranquilizar, para excusar su alma, para que su conciencia realmente se acalle. Hermano, cuidado con usar el nombre de Dios en vano. Cuidado con cambiar y hacer y quitar de la palabra la autoridad de la palabra, la seriedad de la palabra, la obediencia a la palabra. Hay un tercer elemento, mi hermano, que quiero compartir con vosotros, que es el cuidado con usar la mentira. Porque todos ellos son muestras, en este hombre se ve todo, pero evidentemente pueden ser elementos que se den de forma aislada en distintos temas, en distintos casos, en distintas vidas. Pero todas ellas van a reflejar en cierta manera el deslizamiento. Deslizamiento cuando tu pensamiento se va apartando de la palabra y es la filosofía, es tus propios pensamientos, tu propia idea, tu propia experiencia, tu propia madurez, tu propio conocimiento, el que realmente va imponiéndose. Y las decisiones en tu vida las tomas en base a ti mismo. Y te mueve tu conducta en base a ti mismo, sin una reflexión, sin una comparativa, sin un momento de meditación, sin un momento donde contrastar realmente el paso, la orientación, la perspectiva, el futuro, el reto que tengas por delante con la voluntad de Dios. No. Soy yo y voy tomando mis propias decisiones y voy mezclando y voy cambiando y voy haciendo el evangelio a mi manera y las exigencias, hay ciertas exigencias que las dejo a un ladito y hay otras que sí, unos mandamientos que tomo y otros mandamientos que no tomo, algo que sí comento y hablo y me posiciono, pero hay otras cosas que realmente no hace falta complicarse tanto, hace falta lo que es importante es que nos llevemos bien y que realmente todos somos hermanos y vamos entrando en una filosofía, en una línea de pensamiento. Nos estamos, ¿qué? Deslizando. Y las iglesias se están deslizando, mi hermano. Iglesias enteras y denominaciones enteras se están deslizando, que no es broma. Y se están partiendo auténticas denominaciones porque realmente hay gente que no se quiere posicionar, que no quiere deslizarse, y hay otras iglesias y denominaciones enormes que se están deslizando. Cuidado con usar la mentira. Versículo 22. La mentira, hermano, es una señal de que en tu vida no estás caminando, tu vida te estás deslizando y entras en una zona peligrosa. Fíjate bien en el versículo 22. Él va a inventar una serie de mentiras bien pensadas para sacarle el dinero a Naamán. Me imagino que durante todo el trayecto, desde que salió desde casa de Eliseo hasta que encontró la caravana de nuevo de Naamán, porque ya ellos habían partido, se daría prisa realmente, correría muchísimo hasta alcanzar a esa caravana y durante todo el camino estaría trazando realmente un plan, un proyecto, a ver de qué manera, una trama para hacerle ver a este hombre y sacarle a este hombre realmente las cosas. Y hay una primera mentira, porque le dice a Naamán, mi señor, ¿qué? Me envía. La primera mentira. Y una mentira llama a otra mentira. Y la segunda mentira, Eliseo me envía y Eliseo me envía para decirte. Y ahora pone en boca suya las palabras teóricas de Eliseo. Y dice, he aquí, y ahora se inventa una trola. Y dice, he aquí, mira, a una cierta hora vinieron dos jóvenes, dos profetas, vinieron con una carga, con una necesidad. Mira, es tanta la carga y la necesidad que estos hombres tienen que realmente hemos pensado de que tú realmente lo puedas cubrir. Y la tercera mentira es que especifica la petición de boca teóricamente de Eliseo. Ya no solamente en la trama, sino lo que realmente le va a pedir. Mira, Eliseo lo que te pide es que te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Un talento de plata y 2 vestidos. ¿Tú no crees que Giesi querría más? Claro que sí, seguro que querría más. Pero tal vez la prudencia lo limitó. Tal vez, bueno, más vale ser prudente, más vale que en la historia, pues los elementos de la historia más o menos vayan en una línea tal que Naamán no es tonto, ¿no? Que no se crea que ahora yo le estoy pidiendo aquí algo desproporcionado. Mi hermano, cuando
la historia continúa y él vuelve a la casa y tiene el encuentro con Eliseo. Eliseo le pregunta, oye, ¿de dónde vienes? Y fíjate bien cómo le vuelve a mentir de nuevo. Y esta vez ya no le está mintiendo a Naamán, ya no le está mintiendo a un sirio, ¿me entiendes? Por la trama que necesitaba para sacarle ese dinero, sino que ahora incluso va más y le va a mentir hasta el propio profeta de Dios. Y le va a decir, yo no he salido realmente de la casa. Hermano, estarás conmigo que una mentira llama a otra mentira. Que a veces por tapar una mentira tenemos que introducir otra mentira. Y a veces encadenamos toda una serie de falsedades, de situaciones mentirosas, tremendamente perjudiciales para nosotros. Las palabras de Pablo constituyen un desafío para cada uno de nosotros. Dice Pablo en Efesios 4:25, oíd simplemente, por lo cual, desechando la mentira, desecha la mentira, mi hermano. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero este hombre no se quedó simplemente en eso. Hay un cuarto elemento que aparece también y que puede provocar ese deslizamiento en tu vida y en mi vida, que es la falsedad, la hipocresía. Este hombre usó una serie de máscaras. Ante el ofrecimiento de la conversación que este hombre tiene con Naamán es una conversación típica oriental, es decir, te pido, tú me vas a ofrecer el doble, pero claro, el oriental, respetando al otro, la primera intención, aunque lo quiera, pero pillar el doble, pero la primera intención siempre va a ser rechazar eso, siempre. Y entra en un juego diabólico, en un juego hipócrita, porque realmente en su corazón lo que hay es un deseo de conseguir el doble, pero lo rechaza en un momento dado. Mi hermano, se presenta una máscara de inocencia, de un no quiero tal vez tanto, cuando en realidad en su corazón lo que hay es un deseo de más y de más. La hipocresía, mi hermano, la falsedad. El mantener a veces ciertos comportamientos, el mantener ciertas actitudes, mantener ciertas frases, ciertos gestos dominicales, ciertos gestos de estar con la palabra, de estar para arriba, para abajo, ciertas actitudes que parecen que son espirituales, que mantenemos realmente un diálogo con el prójimo, un diálogo con la sociedad, un diálogo incluso con el hermano en la fe o con mi familiar, o mi familiar directo que tengo a mi lado, pero en realidad estoy jugando a doble. No sé si os habéis enterado, pero hace muy poquito tiempo, y esto no es solamente para los creyentes normales, sino incluso para los siervos, o aquellos que incluso tienen una responsabilidad todavía mayores que la que puede tener un servidor en una congregación como la nuestra, ¿no? Pequeñita. No sé si os habéis enterado, hace un par de meses, Rabí Zacarías, un hermano, un ministerio potentísimo en todo el mundo. Bueno, por una serie de situaciones hace algunos años, escritor de libros, apologeta, es decir, una persona con un ministerio, te digo, potentísimo en Estados Unidos y también aquí en España. Pues hace algunos años, por resumiros, ¿no? Hubo ciertas denuncias, sobre todo de una mujer en Canadá, creo recordar. Esa denuncia no se le dio tanta importancia, esa denuncia, bueno, pues esto puede ser una loca, puede ser por intereses, en fin, la propia asociación salió en defensa, evidentemente, del ministerio. Hermano, ¿qué te crees? ¿Qué te crees? Este hermano falleció el año pasado. Pero desde que falleció hasta aquí se ha ido descubriendo todo lo que hay. Y hay una cantidad de mentiras, una falsedad en su ministerio enorme, enorme. De maltrato a mujeres, de sexualidad. No podéis ni imaginar en su ordenador, porque al final la propia entidad hizo una investigación, evidentemente al uso, y bueno, en sus ordenadores se han encontrado auténticas barbaridades. De vídeos porno, hermano, y se ponía delante, como yo me puedo estar poniendo delante de vuestro.
Y se ponía delante de unas cámaras, y se ponía delante de una universidad, y unas conferencias, y unas jornadas, y una... Hermano, la hipocresía del hombre, ¿hasta dónde podemos llegar? Todos, Todos. Porque podemos hacer un juicio del hermano, pero después cada uno hace un análisis de su propia vida. Yo no puedo tirarle la piedra al hermano. A lo mejor no en ese nivel o en esa dimensión, evidentemente, pero yo no puedo tirarle la piedra porque yo a lo mejor también tengo muchísimas conductas hipócritas y falsas. Hermano, cada vez que actúe de esa manera, tengo que ser consciente de que me estoy deslizando. De que puede dar lugar a un simple resbalón y a lo mejor el daño es un daño menor, o eso me puede ir conllevando resbalones constantes, caídas constantes. Tenemos que orar por nuestro hermano Cenizo, me lo ha comentado María José en el primer culto, su esposa, nuestro hermano Cenizo. ¿Os centráis? Y es que he señalado porque la hermana se sentaba allí, por eso, pero no es porque esté allí. Y bueno, ella me ha comentado de que se ha caído de nuevo. Ya tuvo una caída hace unos meses y de nuevo pues se ha caído y se ha hecho bastante daño y bueno, seguramente tendrán que hacerle pruebas y demás, ¿no? Hermano, a lo mejor una caída, pero cuando te vas cayendo más, cuando te vas colbeando más, puede que estés dando muestras de que realmente hay algo más, de que hay una distorsión, de que hay una situación un poquito más grave tal vez de lo que en principio podías interpretar o podías dar la lectura de una simple caída, de un simple resbalón. Cuidado, mi hermano, cuidado con usar las máscaras, cuidado con los lugares secretos. Versículo 24. Mira, alguien que lea el versículo 24, por favor. Bien, en la gran mayoría de vuestras Biblias, igual que la mía, aparece ese lugar secreto. Pero yo no voy a coger el término lugar secreto pensando en ese término, porque ese término puede que no sea una traducción muy correcta. La mejor no, evidentemente, esa. La mejor traducción de la palabra es colina. No sé por qué la han traducido, por qué Reina Valera dio esa traducción, pero dice que se desplazó hacia la colina, es decir, no sé si su ubicación, evidentemente su casa estaría en la colina, ciudadela también, la ciudadela también es un término que aparece en otras Biblias, pero la gran mayoría de las Biblias traducen ese término como colina. Pero, verá, mantengo la palabra lugar secreto porque creo que evidentemente las bolsas eran bolsas, ¿eh? Es decir, estamos hablando de 2 talentos, pero el talento cuando tú lo pasas a kilogramos y lo pasas a plata, estamos hablando de cerca de 70 kilos cada talento. Es decir, que estos llevaban cerca de 150 kilos en plata. Enorme. De ahí que 2 siervos de Naamán pues fueran puestos a la disposición de él para realmente ayudarles a transportarlo. Claro, cuando llegó ya a un punto concreto, a él ya no le interesaría tanto que llegaran hasta el infinito y más allá y diría, oye, quedaros aquí, ya hasta aquí, os lo agradezco, sinceramente, ya hasta aquí voy yo solo. Y de alguna manera él, muy cerquita, a lo mejor de la casa, pues ya lo llevó para la casa. ¿Y dónde crees que guardaría esa cantidad de plata? ¿En la mesa? ¿Para que el profeta lo viera? ¿Dónde lo ocultó? En un lugar secreto. Por eso mantengo ese término, ¿no? Ese lugar secreto. Ese lugar donde las cosas que no quieres que los demás sepan. Esa carpeta, ese archivo donde puedes meter lo que... Y tú sabes que eso está encriptado y que eso no, está bajo un código de tal manera que no todo el mundo es accesible a eso, porque rompería tu intimidad o porque darías a conocer algo que no quieres que los demás sepan, porque dañaría tu imagen, porque rompería a lo mejor la perspectiva que los demás tienen.
Cuidado, mi hermano, con los lugares secretos, porque los lugares secretos, el único lugar secreto que tú y yo tenemos que tener, ¿sabes cuál es? El aposento alto de la oración. El único. Ahora, el resto tenemos que intentar por todos los medios de ser lo más público posible. Así que si estás viendo la televisión, no te cierres. Si estás con el ordenador, intenta de no encerrarte. Intenta de ser lo más transparente. Cuando venga tu mujer, no cambies las páginas, no encriptes lo que no debe de ser encriptado, no bloquees los móviles de tal manera que ni el de la NASA sea capaz realmente de entrar. Es decir, ser lo más abierto posible, lo más transparente posible, porque eso te va a librar, mi hermano, de muchas cosas. Pero si entras en el juego de las habitaciones, de los lugares oscuros, tenebrosos, de esas páginas que no quieres que nadie sepa, que quitas del historial realmente rápidamente para que por si alguien entra en el historial pues no se sepa, o navegas a lo mejor en privado, que lo hay también la navegación privada, para que nadie sepa, para que no quede oculto. Mi hermano, ¿tú crees que algo puede quedar oculto? En el ordenador de este hermano, desgraciadamente, le sorprendieron con una cantidad de vídeos tremendos y de fotos tremendas. Pero lo más importante no es solamente eso, mi hermano. Lo más importante es que este hombre, Giesi, perdió de vista este elemento que me parece que tenemos que tener mucho cuidado, que es que la presencia de Dios siempre nos ve. Siempre nos ve. ¿Dónde crees que puedes huir? ¿En qué lugar crees tú que nadie te va a ver? Pues hay sitios, un montón de sitios, claro que sí, un montón de lugares secretos, pero un lugar tan secreto que la presencia de Dios no esté allí. No. El Señor se lo reveló a Eliseo y cuando este hombre entra en la casa y entra, me imagino que cantando o entra tocando el pito o entra, no sé, intentando de disimular todo lo posible, intentando de sacudirse el polvo de ese camino o el sudor, evidentemente, para que nada se notara, aunque evidentemente llevaba cierta tensión, ¿no? Pero el profeta no le hacía falta, no le hacía falta ver el lenguaje corporal, ni adivinar, ni ser tampoco el mentalista para realmente saber lo que había ocurrido. ¿Sabes por qué? Porque el Señor ya se lo había revelado al profeta. Y yo le decía a los hermanos del primer culto, digo, hay que ser tonto desde luego para mentirle a un sirio, pues vale, ¿no? Ya puede ser capitán pero hermano y hermana, mentirle a un profeta de Dios, y más este tipo de profetas que te están viendo y te están descubriendo hasta que te digo yo, tal sentido. Pero a veces la incredulidad, la mentira, el pecado, el engaño, a veces la ceguera, a veces, no lo sé, a veces son tan torpes. Porque el pecado te hace torpe, evidentemente. El pecado te hace torpe. Y te hace cometer más fallos todavía. Y el Señor ya se la había revelado. ¿De dónde vienes? Y él dice, ¿de dónde vienes? Y dice, Señor, yo no he salido de la casa. Te habrás quedado tú traspuesto un ratito, no te habrás dado cuenta. Yo estaba para arriba, para abajo, haciendo esto. Yo no he salido, Señor. Y él, fíjate lo que dice. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Dice, oye, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿No estaba allí también mi corazón? Es decir, ¿no estaba en cierta manera mi pensamiento, mi presencia? ¿No estaba la presencia de Dios que es el que a mí realmente me lo ha revelado? Mi hermano, no podemos obviar la presencia de Dios. Si lo hacemos, nos estamos deslizando. Te dejo con el texto final, aparte del resumen. Te voy a dejar con el texto final que nos ha servido de iniciación en este pasaje. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Párate, piensa si es tu pensamiento, piensa si es el evangelio que estás formando, piensa si es la mentira, si es la hipocresía, si es la doble vida, piensa si es que
estás perdiendo el sentido, la conciencia de que la presencia de Dios está contigo. Piensas si es porque estás perdiendo el temor de Dios. No lo sé, mi hermano, pero lo que sí te ruego en el nombre del Señor es que tú y yo tenemos que ponernos las pilas en esta semana. Tú y yo tenemos que analizar nuestros despistes, nuestros deslizamientos, a veces pequeños, a veces insignificantes o a veces más graves. Pero mi hermano, que te pueden llevar a un desastre, te pueden llevar a una caída, te pueden llevar a un golpe. La palabra de Dios te anima en esta mañana a prestar más atención a las cosas que has oído. A que no te tomen el pelo, a que no te autoengañes ni a ti mismo, ni tampoco te engañe nadie. A que puedas tener tu barquito, tu barca, a lo mejor pequeña, no es un gran barco, es pequeñita, pero oye, hermano, que la puedas tener amarrada en el muelle. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque los malos tiempos vienen. Porque el parte meteorológico no es bueno. Te lo digo de corazón, ¿eh? Yo lo que percibo en el Señor no es bueno. Y a lo mejor no te digo que mañana o pasado, pero sí vamos a tener unos años en los cuales nos vamos a tener que posicionar. En los cuales nos vamos a tener que posicionar y en los cuales el posicionamiento de la palabra, de la palabra, el posicionamiento de la palabra en tu vida y en mi vida, en tu ministerio, en el centro de rehabilitación, en la iglesia, en tu trabajo, en donde sea, mi hermano, eso te va a conllevar un precio, te va a conllevar un movimiento. Pero si estás agarrado a la roca, si estás agarrado a Cristo, si estás agarrado a su palabra, yo te puedo asegurar que vas a pasar tribulación, que vas a pasar problemas, que voy a pasarlo mal, claro que sí, que no voy a tener la libertad, que no voy a tener a lo mejor las posibilidades, los recursos, pero si algo voy a sentirme satisfecho es porque la palabra de Dios va a permanecer. Y porque la voluntad de Dios va a permanecer. Y hacer la voluntad de Dios es lo que te tiene que agradar a ti y lo que me tiene a mí que agradar. Amén.